Hola, soy ama de casa y tengo más de 40 años. Conocí a mi esposo y me casé con él cuando apenas pasaba de los 30. Vengo de una familia campesina pobre de las montañas de Guatemala, y antes de que me presentaran a mi marido a través de una casamentera, honestamente casi nunca salí con hombres. No podía ser de otra manera. Mi padre era muy estricto, y como éramos una familia numerosa, el dinero siempre faltaba. Tan pronto terminé la escuela, comencé a trabajar, primero como ayudante de contador en una pequeña empresa, luego aceptaba cualquier trabajo para llevar dinero a casa. Era la hija mayor. Sobre mis hombros recaía el cuidado de mis hermanos menores. Así, toda mi hermosa juventud pasó en preocupaciones interminables. No es que no me interesaran los hombres, simplemente no había tiempo ni oportunidad. Mi apariencia es común, pero honestamente la naturaleza me dotó de un busto bastante voluptuoso. Antes no podía imaginar que esto se convertiría en mi mayor virtud. Ahora todos hablan de las curvas generosas y de lo atractivo que es. Pero en mi juventud no pensaba en eso. Vivíamos en el campo y ya en la escuela me avergonzaba terriblemente de mi pecho, que destacaba notablemente entre mis compañeras. Incluso usaba ropa interior muy apretada a propósito para parecer más modesta. En fin, mientras ayudaba a mi familia y cargaba con los más pequeños, los mejores años volaron, y como dicen, me quedé para vestir santos. Ya pensaba que pasaría toda mi vida manteniendo a los míos. Pero entonces una vecina se ofreció a presentarme a un hombre. Honestamente, cuando escuché por primera vez sobre su situación, no quería ir a la cita. El hombre, que era solo un par de años mayor que yo, ya había estado casado. Me dolió. Yo apenas había tenido tiempo de conocer a alguien, y ahora debía ir con un tipo divorciado. Mis padres parecían pensar lo mismo. Pero la mujer que nos presentaba insistía. Decía que su matrimonio había sido breve, no tenía hijos, que fuera solo una vez. Además me susurró que su familia era muy próspera. Si me casaba con él, sacaría un boleto de lotería y cambiaría mi destino. Esas palabras me hicieron vacilar. Al final, fingiendo ceder a las peticiones, fui al encuentro. Mi futuro esposo, Alejandro, tenía poco más de 30 años. Resultó ser un hombre alto y muy agradable. Yo esperaba ver a algún tipo desgastado por la vida, pero todo fue diferente. Su familia era realmente rica. A sus 35 años ya era dueño de su propio negocio. Aparentemente, debido al trato constante con la gente, sabía hablar hermosamente y me pareció un hombre muy digno. Durante el té hablamos bastante tiempo. Cuando llegó el momento de despedirnos, Alejandro, a quien claramente le había gustado, dijo que quería tener una relación seria conmigo con vistas al matrimonio. Agregó que si podía cerrar los ojos ante su pasado, haría todo para que yo fuera feliz. Yo también estaba encantada con él, así que sonrojándome asentí en señal de acuerdo. Así comenzó nuestra relación. Unos días después, Alejandro vino oficialmente a casa de mis padres a pedir mi mano. Mis padres, al verlo en persona, decidieron de inmediato que era un hombre confiable y dieron su bendición. Una vez, cuando ya nos habíamos acercado, le pregunté a Alejandro qué le había gustado tanto de mí. Respondió honestamente que le atrajo mi modestia y tranquilidad, pero también admitió que estaba loco por mi figura. Dijo que le encantaban las mujeres apetitosas. Era la primera vez que escuchaba cumplidos tan directos y me sonrojé terriblemente. ¿Quién hubiera pensado que aquello de lo que me avergonzaba en la escuela se convertiría en mi carta de triunfo? Pronto llegó el momento de ir a conocer a su familia. La familia de Alejandro vivía en una gran casa privada con un enorme patio en las afueras de la ciudad de Guatemala. Tan pronto como abrimos la puerta, entendí de inmediato que era una casa verdaderamente rica. Jardín bien cuidado, fachada lujosa, espacio separado para estacionar autos. Caminaba pensando, ¿de verdad me convertiré en la dueña de una casa así? Por otro lado, me sentía un poco incómoda, ya que mi familia vivía mucho más modestamente. En la casa me recibió mi futura suegra, doña Estela. Su padre ya había fallecido para entonces. Me preocupaba que al quedarse sola, fuera estricta y quisquillosa, como suele pasar con las suegras, pero todo resultó al revés. Doña Estela me recibió increíblemente cálida, y todos mis miedos se desvanecieron al instante. Me tomó de las manos y dijo que le parecía una chica muy dulce y decente, y que seguramente nos llevaríamos bien.
También agregó en broma que no tuviera miedo. No me iba a hacer la vida imposible. Me sorprendió lo juvenil y elegante que se veía doña Estela para su edad. Pero la mayor sorpresa fue su hijo menor, Rodrigo. Rodrigo tenía entonces unos 17 años. Estudiaba en los últimos años de secundaria. Entre él y mi esposo había una diferencia de casi 20 años. Aparentemente, doña Estela y su difunto esposo vivieron un gran amor. Alejandro tenía 2 hermanas más, pero ellas estaban más cerca de él en edad. Rodrigo lucía como el típico hijo de buena familia, guapo, bien cuidado, pero a diferencia del sociable Alejandro, parecía muy tímido y callado. Intenté hablar con él, mostrarme amigable, pero solo respondía avergonzado con un par de frases cortas. Al principio incluso pensé, pecadora de mí, si no sería el hijo de Alejandro de su primer matrimonio, concebido en su juventud. Pero ese pensamiento desapareció rápidamente. El parecido con su madre era obvio. Doña Estela preparó una increíble cantidad de comida. Durante la cena, cuando la mesa literalmente se desbordaba de platillos, conversamos mucho. Mi suegra me servía los mejores bocados, animándome a probarlo todo. A pesar de su amabilidad, seguía un poco nerviosa y la comida no me pasaba muy bien, aunque todo era muy exquisito. Después de la cena, tomando té, doña Estela apretó mi mano con fuerza y me agradeció por haberme decidido a casarme con su hijo después de su fracaso en el primer matrimonio. Me pidió solo una cosa, darles un heredero fuerte para que la familia continuara. A cambio prometió que la mayor parte de la herencia la pasarían a nuestra familia. En fin, el encuentro fue perfecto. Pronto, bajo las felicitaciones de los cercanos, Alejandro y yo nos casamos. Después de la boda, siguiendo el deseo de mi esposo, me dediqué completamente a la casa y al hogar, apoyándolo en todo. Alejandro ganaba bien, era un hombre de alma generosa. Claro, debido a los negocios llegaba tarde a menudo, le gustaba tomarse unos tragos con sus socios, pero yo lo entendía. Mi propia casa, prosperidad, un esposo confiable, esto me daba una enorme sensación de seguridad y tranquilidad. A pesar de estar ocupado, al principio de nuestro matrimonio Alejandro me acariciaba a menudo por las noches. No se cansaba de repetir qué hermoso cuerpo tenía. Aunque me avergonzaba, me encantaba escucharlo. Pronto quedé embarazada. Mi suegra soñaba con un nieto, y yo también rezaba por eso. Cuando un par de meses antes del parto los médicos dijeron que sería varón, la alegría fue inmensa. Doña Estela vino de inmediato con regalos. En el plazo previsto di a luz a un hijo que era la copia exacta de su padre. Mi suegra no se apartaba de mí, me agradecía y resplandecía de felicidad. Yo misma adoraba al pequeño. Incluso mi esposo, que siempre desaparecía en el trabajo, durante un tiempo trataba de volver a casa más temprano. Me fui acostumbrando gradualmente al papel de ama de casa en un hogar acomodado. Teniendo la posibilidad, comencé poco a poco a ayudar a mis padres con dinero. Unos años después nació nuestro segundo hijo. Criar a 2 muchachos no era fácil. Eran muy activos, y yo pasaba todo el día corriendo de un lado a otro. Cuando el menor ya estaba por ir al jardín de infantes, la familia sufrió una desgracia. Doña Estela murió repentinamente. A veces se quejaba de debilidad, achacándolo todo a la edad, pero no pensábamos que fuera tan grave. Resultó ser una cirrosis hepática avanzada. Se consumió literalmente en pocos meses. Después del funeral surgió la pregunta, ¿dónde viviría Rodrigo? Para entonces ya era estudiante universitario. Al principio intentó alquilar una habitación cerca de la universidad, no queriendo molestarnos, pero Alejandro lo regañó. Le dijo, ¿a dónde vas a ir? Ni siquiera puedes freír un huevo. Yo, acostumbrada desde niña a cuidar de los pequeños, también lo convencí de mudarse con nosotros. Las hermanas de Alejandro suspiraron aliviadas. Tenían sus propias familias y esposos, a quienes un pariente extra en casa no les venía bien. Así Rodrigo se instaló con nosotros. En nuestra casa se comportaba más quieto que el agua, más bajo que la hierba. Tenía su propia habitación en el segundo piso. Vivíamos en una casa de 2 pisos con terreno. Casi no causaba molestias y los niños lo adoraban. Jugaba con ellos con mucha más disposición que su padre, siempre ocupado. Viendo esto, pensaba que tener otra persona cercana en casa era incluso bueno.
A veces le preguntaba a Rodrigo si lo hacíamos sentir incómodo, pero solo respondía quedamente que todo estaba bien y agradecía por el cuidado. Me parecía un joven muy profundo y sensible. Pero un día sucedió algo extraño. Era por la mañana. Había llevado a los niños a la escuela y al jardín y estaba ocupada limpiando. En casa a menudo ando sin sostén. Es más cómodo. Ese día llevaba una camiseta bastante abierta con un escote profundo. Estaba sacudiendo el polvo con entusiasmo, y entonces Rodrigo pasó por la sala. Nuestras miradas se encontraron. En ese segundo sentí claramente que antes de mirarme a los ojos, su mirada se detuvo por un instante, pero muy claramente en mi pecho. Era una mirada pegajosa, ardiente. Rodrigo se avergonzó de inmediato, apartó la vista y se apresuró a subir al segundo piso. Extrañamente esa mirada comenzó a perseguirme. El hecho de que este muchacho me hubiera mirado así causó en mí una extraña agitación. De pronto pensé, ¿acaso me ve como mujer? Era incómodo y al mismo tiempo como emocionante, como si algo temblara en mi pecho. Desde ese día comencé a observarlo involuntariamente, esperando o incluso deseando capturar nuevamente esa mirada. Para ese entonces Alejandro y yo llevábamos juntos ya 10 años, y nuestra intimidad hacía mucho se había convertido en algo raro, como una fiesta una vez al año. Después del segundo parto la pasión se apagó. Yo todavía estaba en mi mejor momento, llena de deseos, y a veces intentaba seducir a mi esposo, pero él siempre se excusaba con el cansancio, la presión o una salida temprano al trabajo. En todo lo demás era un marido maravilloso, no se quejaba, nos mantenía. Pensaba que probablemente todas las amas de casa vivían así, y trataba de alejar los pensamientos innecesarios. Pero ese incidente con Rodrigo pareció despertar en mí algo olvidado hacía tiempo. La idea de que todavía era deseada por un joven atractivo encendió un fuego en mí. El hecho de que él, un muchacho tan callado y casero, me mirara con deseo me volvía loca. Una vez Rodrigo no tenía clases y nos quedamos solos en casa. Llegó la hora del almuerzo, pero él no salía de su habitación. Decidí subir y llamarlo a comer. Normalmente siempre toco, pero ese día no sé qué me pasó. Simplemente abrí la puerta diciendo, «Rodri, ¿estás durmiendo? Ven a almorzar». Y lo vi. Estaba sentado con audífonos y se estaba tocando. Grité por la sorpresa y cerré la puerta de golpe. El corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a saltar. Unos segundos me quedé en el pasillo sin saber qué hacer, y luego solté lo primero que se me ocurrió, «Rodrigo, yo no vi nada». Y corrí escaleras abajo. Me culpaba por haber entrado sin tocar y me preguntaba cómo mirarlo ahora a los ojos. Pero al mismo tiempo esa imagen estaba frente a mis ojos. Me descubrí pensando que mi pequeño cuñado se había convertido en un hombre muy bien dotado. Al pensar en cómo sería él en acción, un escalofrío recorrió mi cuerpo y el calor inundó mi rostro. Ese día Rodrigo no salió de su habitación. Cuando los niños regresaron, les pedí que llamaran al tío a cenar, y yo misma me fui a la tienda para no cruzármelo. Durante varios días reinó una terrible tensión entre nosotros, pero la imagen de lo que había visto no salía de mi cabeza. Recordaba sus miradas a mi pecho y pensaba si no habría estado fantasando conmigo en ese momento. Por más que intentara negarlo, yo misma ya ardía de impaciencia. Llegó la noche en que Alejandro se fue de viaje de negocios. Después de acostar a los niños, no podía dormir. Finalmente me armé de valor y fui a la habitación de Rodrigo. Toqué suavemente su puerta. «Rodrigo, ¿estás dormido?», pregunté en un susurro. «No», respondió su voz baja. «Voy a entrar». Abrí la puerta con cuidado. Estaba sentado en la cama, sin atreverse a levantar la mirada, ardiendo de vergüenza. Me senté a su lado y comencé a hablar en voz baja. Le dije que ni siquiera había notado cómo se había convertido en un hombre tan adulto y guapo. Le dije que no había nada de qué avergonzarse. Todos los hombres lo hacen. Tomé su mano con cuidado. Él se estremeció, pero no la retiró. Y entonces, armándome de valor, susurré que quería que tuviéramos un secreto juntos. Mis caricias lo dejaron atónito, pero no me rechazó. Pregunté directamente, «Estabas pensando en mí ese día en tu cuarto, ¿verdad?». Él guardó silencio, pero por su respiración entendí que había acertado. Eso me encendió aún más.
Esa noche todo sucedió. Rodrigo resultó ser un amante increíble, apasionado y fuerte. Yo, olvidando toda vergüenza, pedía caricias una y otra vez. Él, al principio tímido, pronto le tomó el gusto y mostró una fuerza masculina con la que ya había dejado de soñar. Perdimos la cuenta del tiempo. Después de esa noche Rodrigo cambió. Dejó de ser ese muchacho tímido. Despertó en él una confianza masculina. A veces yo misma lo llamaba, y otras veces él venía inesperadamente a mi habitación o me llevaba a la suya cuando regresaba de la universidad temprano. Con él encontré esa satisfacción que tanto me faltaba. Estaba dispuesta a cumplir cualquiera de sus deseos, sin pensar en absoluto en las apariencias. A veces me remordía la conciencia, pero no podía encontrar fuerzas para negarle. Apenas surgía la oportunidad, volvía a estar en sus brazos. Pasó el tiempo. Rodrigo hizo el servicio militar, maduró, se volvió aún más varonil. Estaba feliz de que un hombre así me perteneciera, pero nada es eterno. Rodrigo terminó la universidad, encontró un buen trabajo y decidió mudarse para vivir más cerca de la oficina. Entendía que era lo correcto, pero me sentía insoportablemente triste. Antes de irse me tomó de las manos y prometió que apenas me extrañara, sin duda se haría presente. Yo, sonriendo, respondí que lo esperaría en cualquier momento. La casa quedó vacía y me sentí sola. La habitación de Rodrigo ahora mi esposo la usa como oficina. Cuando voy a limpiar allí, los recuerdos de nuestras horas de intimidad me inundan por completo. A veces, sin poder contenerme, me encierro en el baño, recordándolo, y me acaricio sola. Este fin de semana creo que iré a visitarlo. Extraño demasiado sus fuertes brazos. Esa es toda mi historia. Gracias por escuchar.